El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Bienvenidos a este espacio Sala de Prensa, la primera vez que les acompaño. Agradezco a Telecafé por esta gran invitación que me ha hecho de compartir con ustedes un buen rato y esperemos que así sea, ¿no? De muchas historias que tenemos para compartir con ustedes. Soy Adriana Ramírez, soy actualmente periodista de RCN La Radio. Desde hace un año estoy trabajando allí precisamente en este medio radial. Claro que la cadena como tal de RCN pues ya llevo 7 años. Antes trabajaba en la FM, pero luego pasé pues a ser periodista de RCN La Radio y ahí vamos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Debo decir que soy manzanareña, de ese bello municipio del oriente de Caldas, orgullosamente manzanareña además. Entonces cuando me hicieron esa invitación pues quise buscar algo que me identificara plenamente y yo creo pues que tenía que ser algo del municipio de Manzanares. Es por eso que decidí invitar al maestro Fabio Ramírez. Gracias por acompañarnos y bueno, usted actualmente hace parte de la Academia Caldense de Historia desde el mes de abril. También estudió allí primaria en el municipio de Manzanares, es también oriundo del municipio de Manzanares. Adelantó sus estudios universitarios en la Universidad Católica, en la Facultad de Educación con especialidad de Administración Educativa y trabajó 32 años como supervisión de educación. Lo invitamos puntualmente porque recientemente Manzanares, el municipio del oriente de Caldas, cumplió sus 150 años y él sacó especialmente este libro. Se llama Manzanares, puerta de entrada al oriente de Caldas. Gracias por atender esta invitación, maestro Fabio Ramírez. Y bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este libro? Bienvenido. Muchas gracias. Como manzanareño que soy, que me enorgullece como se siente también usted orgullosa de haber nacido en ese lejano pueblo del oriente de Caldas, decidí que tenía que vincularme de alguna manera a esta efemérides, entonces consideré que lo más importante era contar hechos históricos sobre la vida de Manzanares para estas generaciones nuevas a quienes no les tocó vivir. Acá hay parte que es de mi vivencia en Manzanares y otra investigada en libros y textos de otros autores y incluso de la Academia de Historia colombiana. ¿Quiénes podemos decir que han hecho parte de esa historia de los 150 años de Manzanares, personajes reconocidos y que precisamente usted tiene dentro de este libro? Vea, lo que pasa es que quiero rescatar una cantidad, o trato pues en el libro de rescatar una cantidad de nombres de personas de muchísima importancia que le dieron lustre al departamento y a la nación y que las personas de Manzanares desconocen, sus nombres son desconocidos. Quiero tener muy presente al doctor Hernando de la Calle, que fue alcalde de Bogotá, un destacadísimo escritor, un estudioso de la lengua de Cervantes. Él, dentro de sus escritos, hay varios que son escritos con la lengua cervantina, tal vez la primera persona del departamento que se dedicó realmente a estudiar el viejo idioma castellano. También al doctor Néstor Villegas Duque, que fue un médico muy eminente, pediatra, quien con el doctor Rafael Henao Toro fundó el Hospital Infantil de Manizales, trabajó como médico en Manzanares y se dedicó en los últimos tiempos a escribir. Es uno de los grandes literatos que ha producido el departamento, hasta el punto de que fue elegido como miembro correspondiente de la Academia de la Lengua, pero no alcanzó a posesionarse porque lo sorprendió la muerte antes de tomar posesión. En este momento tenemos a Joaquín Montes Giraldo, un hombre que fue maestro también, de origen campesino, y hoy está ocupando una curul en la Academia de la Lengua. Bueno, y podría extenderme con muchos personajes porque Manzanares es, o estamos considerando que es la segunda ciudad del departamento, después de Salamina, me refiero pues a municipios, que mayor número de intelectuales
ha aportado al departamento de Caldas y a la nación, el departamento de y habría que decir que de los orígenes de Manzanares también de pronto algo que ver con Salamina, porque leían unos apartes de su libro que de pronto las primeras familias que llegaron ahí a ese municipio de Manzanares, y me imagino que usted lo hizo dentro de su investigación, venían precisamente de ese municipio, pero también vemos esas fotografías que son muy antiguas. ¿Cómo hizo usted para conseguirlas? Fotografías de, bueno, de las primeras personas que estuvieron precisamente también allí en el municipio de Manzanares. ¿Qué tan difícil fue ese trabajo? Mire, es difícil, revisando álbumes familiares de muchas familias, entonces de ahí tomé algunas fotografías, fui al Instituto Universitario donde el doctor Hernando de la Calle fue rector y ya tiene su óleo, entonces de allá también tomé información. De manera que un trabajo de investigación, de historia, es un trabajo de investigación serio, porque uno tiene, cuando presenta un hecho histórico, tiene que tener la manera de sustentarlo, porque yo no puedo, la historia no se puede inventar, la historia hay que escribirla tratando de acercarse uno lo más que pueda a la verdad, a la realidad de los hechos. Y por eso es complicado, y para uno ser un poco de historiador tiene que tener vocación para poderlo lograr. Por ejemplo, yo ahora descubrí con mis investigaciones algo que desvirtúa completamente lo que nos enseñaron en la escuela en Manzanares, que el municipio de Manzanares debía su nombre a que cuando llegaron los conquistadores o fundadores de Manzanares, dice que había muchas manzanas silvestres, y que entonces le agregaron esa terminal les, y que quedó Manzanares. Ya haciendo la investigación me encuentro, y parece que esa es la realidad, que estamos muy cerca a la verdad respecto al nombre, y es que Juan Valentín Cortés fue muy amigo de los colonizadores que visitaron a Manzanares y les ayudó a hacer la repartición de tierras. Valentín Cortés era primo hermano del conquistador de México, nacido en Manzanares, ciudad real de España. Entonces los campesinos que llegaron a nuestro pueblo, que fueron paisas, como está narrado ahí en el libro, como homenaje a este señor Valentín, entonces le pusieron el nombre de Manzanares. Queda claro que venimos entonces por allá de esos lados españoles. Sí. Maestro, ya continuamos entonces. Eso queda claro. Sí, ya continuamos entonces con más relatos de los 150 años de este bello municipio del oriente de Caldas. Ya regresamos, seguimos acá en Sala de Prensa desde el restaurante El Toldo. Seguimos desde el restaurante El Toldo con Sala de Prensa. Gracias por continuar con nosotros y por enterarse y por querer también conocer un poco más de lo que es este bello municipio del oriente de Caldas Manzanares, a quien a propósito invitamos a todos, si no han hecho, digamos, ese recorrido por el oriente de Caldas, que lo hagan, que son muy bellos municipios para conocer, principalmente el de Manzanares. Seguimos hablando de los 150 años de Manzanares, de toda esta historia escrita y que podemos conocer precisamente en un libro. Acá veo que también se menciona en cierto momento el aguardiente amarillo. Ese es muy típico de esa región, aunque ya no se hace ya en ese municipio. ¿Cuál es la historia que usted conoce del aguardiente amarillo? Manzanares fue productor del mejor aguardiente de que se tenga historia en Colombia. El aguardiente de Manzanares tuvo una importancia extraordinaria en la economía del departamento, de la industria licorera, porque ese aguardiente era demasiadamente exquisito. Lo fabricaba don Juan de Dios Echeverry, quien llegaba a las orillas del río La Miel, de donde se deriva el nombre por la calidad de la caña que produce en sus riberas,
Entonces don Juan de Dios llegaba a los cañaduzales, seleccionaba las mejores cañas que había para sacar el guarapo y de allí producir el aguardiente. Entonces, y el color amarillo era natural, no estaba con anilinas ni con cosas, elementos químicos que le dieran ese color. El destacado hombre público, Antonio José Restrepo, quien se firmaba como Nito, que era un hombre de talla presidencial y uno de los mejores oradores que ha tenido Colombia, dijo recostado sobre la ceiba de Victoria Caldas, tomándose un amarillo, que al aguardiente de Manzanares solo le faltaba posición social, pero que era el mejor licor que existía en Colombia. Pero una noche, mientras los manzanareños dormíamos, llegaron por orden del gobernador de Caldas, doctor Javier Ramírez Cardona, y levantaron lo que llamaban el Zacatín. Se vinieron, lo trajeron para Manizales y acá empezaron a producir el aguardiente de Manzanares, también de color amarillo, pero ya no de la calidad que lo producía Manzanares. Sin seleccionar esas buenas cañas, ¿no? Sí, seleccionar las cañas, no, y que eso ya es el laboratorio que los produce, ya no es... Ya no es tan natural, podríamos decir. Ya no es tan natural, con los trapiches y con todo lo que se manejaba en Manzanares para el aguardiente. De manera que siempre que se habla de Manzanares, lo relaciona, todo colombiano lo relaciona con el aguardiente amarillo de Manzanares. Y ya no lo hacemos allá, pero bueno, lleva nuestro nombre y eso es importante. Lleva nuestro nombre, pero más bien nos desprestigia un poquito sobre la calidad del aguardiente cuando se toma el aguardiente amarillo. Bueno, no nos tocó la oportunidad de probar ese tan exquisito y tan natural que seguramente a usted sí le tocó esa oportunidad. Yo no lo probé porque era un niño, pero sí lo conocí, me tocó conocer a don Juan de Dios y ver pasar las mulas con los barriles que llevaban el aguardiente y dejaban toda la calle por donde pasaban las mulas. ¿El olor? El olor a anís, agradabilísimo. De eso sí me acuerdo, del olor a anís y de ver pasar las mulas. Bueno, buenísimo. Pasamos también a otro cuento que también es muy importante para Manzanares. Nosotros lo conocemos como la ciudad cordial de Colombia y así, digamos, estas nuevas generaciones lo conocemos. Pero veo también en este libro que se disputó un título con el municipio de Pensilvania. Al final de cuentas nos terminó ganando Pensilvania, pero ahora se propone también en este libro, digamos, un nuevo nombre que es Puerta de Entrada al Oriente de Caldas. Y yo creo que su nombre lo dice todo, pero quisiera que nos explicara un poquito más acerca de eso. Lo que pasa es que Pensilvania siempre le ha ganado en las peleas a Manzanares. Ay, no, pero no en todas. Sí, esperemos que no en todas. Por ejemplo, en dos, principalmente. Sí. Una, el gobierno nacional creó el Colegio Nacional de Oriente con sede en Manzanares. Hubo mucho entusiasmo porque ese colegio ya nacional y con una construcción moderna para la época. Y los de Pensilvania se dieron cuenta y fueron más hábiles y consiguieron que se cambiara la destinación y lo ubicaran en Pensilvania. Ahí lo perdimos. Bueno, y lo segundo, lo del nombre. No sé en cuál de las dos ciudades nació la idea de que se llamara la Perla del Oriente. Todo hubo una polémica entre los dos pueblos y al fin se quedó Pensilvania como la Perla de Oriente, entonces Manzanares optó por el de Ciudad Cordial. Yo propongo acá en este libro que Manzanares lleve el nombre de Puerta de Oro, puerta de entrada al Oriente de Caldas, porque en realidad es la entrada al Oriente de Caldas. Usted, después de llegar al Oriente, a Manzanares, puede desplazarse a cualquier lugar del departamento de Caldas, porque tenemos una red de vías que nos permite llegar con facilidad a cualquier lugar y salir incluso pues a Tolima y viajar a Bogotá con mucha facilidad. Entonces, el nombre que más se ajusta a lo que es Manzanares en su posición geográfica es el de Puerta de Entrada al Oriente de Caldas. ¿Y qué hay que hacer para, si uno quisiera cambiar ese nombre? ¿O usted qué ha logrado investigar? Yo creo que es cuestión del honorable Consejo Municipal, que alguno de los concejales tenga la iniciativa y presente el acuerdo y se apruebe.
Bueno, hablamos también de otro punto, de esas personas que se enamoraron de Manzanares y que no son manzanareños. Es muy común uno conocer gente y personas que han vivido cierto tiempo, médicos que les ha tocado, digamos, estar allí en el municipio por harto tiempo, jueces, y ellos terminan enamorados del municipio. ¿Quién de ellos podemos rescatar así que usted conozca y que haya hecho también cosas importantes por Manzanares? Vea, llegó un señor, un médico pensilvaneño. Casualmente de Pensilvania. Sí, volvemos a Pensilvania. El doctor Ernesto Duque Lince. Este médico llegó a hacer su año rural en Manzanares. Se enamoró tanto de Manzanares que se quedó viviendo ahí como hasta los 80 años más o menos. A esa edad se retiró para Bogotá. Se quedó y es una institución en Manzanares. Hablar del doctor Ernesto Duque Lince es hablar de una persona que se entregó a servirle a todo el pueblo manzanareño. A él no le importaba que la gente tuviera dinero, no tuviera, que fuera blanco, que fuera negro, bueno, fue una persona admirable que todo Manzanares lo quiso. Bueno, estamos con el maestro Fabio Ramírez, es momento de hacer otra pausa desde el restaurante El Toldo, pero ya regresamos con más historias de Mi Lindo Manzanares. Y continuamos en Sala de Prensa con el maestro Fabio Ramírez del municipio de Manzanares, hablando precisamente de esta bella localidad. Me llama también mucho la atención de este libro, Los 150 años de Manzanares, que aparece en muchos sitios el apellido Ramírez. Y pues menos mal, ¿no? Porque yo soy Adriana Ramírez, o sea que quiere decir que vengo desde por allá, muy atrás, mis descendientes, precisamente también de esa localidad del municipio de Manzanares. Claro, y yo tengo dos, mi familia somos, es decir, yo llevo 3 Ramírez. Además, porque sí, tienes 3 Ramírez seguidos. Sí, 3 Ramírez seguidos. Ajá. Mire, lo que pasa es que como Manzanares pues, fue colonizado como muchos pueblos de Caldas por antioqueños, Sí. llegaron muchos Ramírez y se fueron asentando allí varias familias Ramírez, hasta el punto de que, lo digo ahí en el libro, hubo un momento en la historia de Manzanares en que toda la administración era Ramírez. Todos tenían el apellido Ramírez, sin que fueran familiares, porque pues, no era posible que se llenara de una sola familia la administración. Todos eran Ramírez, notario, personero, alcalde, cura, todos eran Ramírez. No había ni una persona de administración que no fuera Ramírez. Y todavía subsiste el apellido, domina Manzanares Ramírez. Si usted mira, hace varios años que viene la alcaldía de Manzanares en manos de Ramírez. ¿Es cierto? Sí. ¿Sí? O sea, que predominamos con ese apellido, ¿no? Que también lo llevamos nosotros. Claro. Pues ahí está el bello ejemplo entonces, Sí, además. ahí está el ejemplo de que vamos Ramírez. Bueno, ahora pasemos también a algo muy importante que tiene el municipio de Manzanares y es precisamente su templo. Supimos por historia, por cosas que hemos leído, que el que estaba inicialmente se quemó, ¿no? Se construyó este que es muy bello y hay proyectos muy importantes como el que podemos contar de esta historia del templo de Manzanares, cómo nació, cómo era antes, que también lo explica usted muy bien en su libro. Bueno, cuando usted me decía que personas que no eran de Manzanares llegaban y se enamoraban de Manzanares, sí. La primera persona que yo debo nombrar ahí es al padre Antonio María Hartmann. Era alemán y llegó a Manzanares con 2 de sus hermanas y fundaron el primer colegio y fue un motor de desarrollo y de progreso en Manzanares. ¿Y cómo un alemán termina llegando a Manzanares? No sabemos cómo. En todo caso, allá llegó y se encantó de Manzanares y dijo, a Manzanares hay que construirlo, porque cuando él llegó encontró pues una capilla rústica construida por los fundadores. Entonces dijo, hay que construir un templo, pero hacerlo para que llegue a ser una catedral, porque el oriente de Caldas
Él era un visionario extraordinario. Dijo, para que el oriente de Caldas tenga una diócesis, porque el oriente lo necesita, y por su posición geográfica, por el crecimiento de la población y por la religiosidad de sus gentes, le corresponde a Manzanares ser la cabecera diocesana. Entonces empezó una catedral. En un momento dado, el obispo del Espinal, al que pertenecía Manzanares en ese momento, lo trasladó para otro municipio del Tolima, para el Guamo. Entonces él se fue para allá y la iglesia, ya donde la dejó el padre Harman, se la entregó la diócesis a los sacerdotes agustinos. Ellos terminaron la iglesia, pero ya con bareque, zinc, y ya un material pues muy susceptible a un incendio como el que llegó en 1945. Cuando ya habían terminado el templo, volvió el padre Harman a Manzanares, pero ya de paseo, y miró el templo, y al verlo dijo, para hacer un templo con chamizos de tabaco, yo lo hubiera terminado. Pues le cuento, mi estimada paisana, que el incendio del 45 acabó con todo lo que los padres agustinos hicieron y quedó en pie lo que el padre Lombo hizo, el padre Harman hizo. Usted puede observar la fachada o frontis de la iglesia, que es en pura piedra. Vea, esa piedra la cargaron nuestros antepasados del cerro de Guadalupe, del río La Miel y del río Santo Domingo al Hombre. Había un señor acompañado con el padre Lombo, un señor que llegó de Sonsón, y seleccionaban en el río y seleccionaban en la falda esa del cerro las piedras para traerlas. Y usted ve con razón que se las ve tan piedras tienen hermoso. un color hermoso, sí, un color cierto. rosado. Pues maestros, natural. es una historia hermosísima que nos gustaría compartir seguramente más ampliamente, pero se nos acabó el claro, tiempo. claro Le sí. agradezco a usted por aceptar esta invitación, por contarnos un poco más de lo que nosotros no sabemos del municipio de Manzanares, aún siendo de ese bello pueblo del oriente del departamento. Gracias también a los televidentes por habernos acompañado en esta historia pues que nos retrocedió además muchos años. Espero nuevamente ser invitada, agradezco nuevamente a Telecafé y por supuesto al restaurante El Toldo, que nos acogió muy bien en este día. Y yo a usted y a Telecafé quiero agradecerles muchísimo de que se hubieran acordado de nuestro querido y lejano pueblo. Muchas gracias.